Entonces, aferrándonos a la gracia es aferrarnos a la vida. Amén. Creo que estamos en línea. Gracias, Señor. Bueno, vamos a empezar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día que tú nos regalaste. Un año nuevo, entendiendo de que el tiempo y los espacios pertenecen a la tierra. Para nosotros que tú nos has dado esa oportunidad de pertenecer a tu reino, celebramos la eternidad contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo en la cruz para que por medio de Él pudiéramos tener de nuevo esa vida, esa relación en ti, Señor. En esta mañana te pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas a través de este tema que tú has puesto para el día del año nuevo, que es aferrarse a la gracia. Glorifícate, oh Dios, por medio de cada palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: quiero darle inicio en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4. Que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sea tú glorificándote, Señor, por medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos damos cuenta de la condición de vida que teníamos antes de que la gracia de Dios se manifestase a nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos nosotros muertos en pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. A veces nosotros quisiéramos poder regresar en nuestro pasado para poder borrar todas las cosas malas que habíamos hecho, para poder entrar en una comunión con Cristo. Y a veces nos decimos: tanta cosa mala he hecho, Señor, ¿cómo yo puedo presentarme delante de ti? Ciertamente no podemos hacerlo si no es por medio de la gracia. ¿Y que es la gracia? Por medio de esa sangre que fue derramada para limpiar tus pecados y mis pecados. Y por medio de ese sacrificio nosotros tenemos autoridad, por medio de la sangre de Cristo, de poder entrar delante del Padre. ¿Por qué? Porque la sangre derramada que lava nuestros pecados nos da una nueva oportunidad. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos regresar al pasado y borrar todo lo que hemos hecho, pero en Cristo tenemos una nueva oportunidad y eso se llama gracia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la gracia? Lo que vamos a hacer con la gracia es que nos vamos a aferrar a ella para poder vivir esa nueva vida que Cristo nos entregó, que nos regaló, para entonces poder entrar en la eternidad con Él. Diga: oportunidad de vida por su gracia. Amén. Porque esa gracia lo que hace es que nos borra nuestros pasados. Por eso que muchas personas dicen que como esa persona siendo tan malo ahora vive como un cristiano. Porque esa persona que estaba tan perdido en una condición de vida, ahora glorifica a Dios y la gente no lo entiende. Pero cuando Dios pone ese regalo sobre ti, esa gracia sobre ti, te dice: nueva oportunidad yo te doy.
Ya deje de condenarte porque yo te estoy dando una nueva oportunidad. Y en esa nueva oportunidad de vida debemos de aferrarnos a ella, que es la misma gracia, hasta que alcancemos lo prometido. Porque yo traigo ese mensaje en este día, no por voluntad propia. Traigo ese mensaje porque esos tiempos que estamos viviendo, las personas que no se aferran a la gracia se van a encontrar atrapados en una condición de vida del cual no se van a poder deslizar. Amén. No se van a poder deslizar. No van a poder escapar. Se van a encontrar atrapados en una condición de vida donde les será más difícil entrar en la gracia del Señor. Amados, hemos visto cómo se ha movido el mundo en los últimos años. Hemos visto cómo las personas han seguido reglas y mandamientos y en posiciones de hombre donde se encontraron atrapados y no saben en qué. Entonces, en esos tiempos que estamos viviendo, yo creo que es el tiempo más peligroso que todas las generaciones antes de nosotros han vivido, donde nosotros conocemos la gracia. Y al conocer la gracia debemos de entender que lo único que el hombre necesita realmente es aferrarse a esta gracia. Amén. ¿Por qué? Porque dice, el que quiera ganarse al mundo, perderá su alma. Y lo primero que se manifiesta para que la gente renuncie a la gracia es amenazarle de la pérdida de su trabajo, ¿verdad? De ciertas condiciones de vida que le imponen. No puede ir al hospital si no lleva ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces llevan a la persona a quedarse atrapado. Fue un intento. Fue una manifestación de lo que viene. Porque el plan no se pudo llevar a cabo porque hay algunos que todavía lo detienen. Amén. Pero los que lo detienen, de pronto será quitado del medio. ¿Cómo será quitado del medio? Por medio del rapto. Amén. Entonces, cuando eso acontece, los que se quedan firmes, aferrados a la gracia, son los que serán quitados del medio. Porque lo que viene no es de esperanza. Lo que viene no es fácil. La lucha no ha terminado. Se ha aplacado, pero no ha terminado. Amén. Por eso, mis amados hermanos, como mensaje de Año Nuevo, le exhorto en el amor de Cristo que se aferren a la gracia. Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo. Y es lo que yo les estaba explicando al principio, que por gracia somos salvos. No es por obra, sino por medio de la fe. Entonces, la gracia que nos salva es una gracia que no esperábamos. Yo no conocía al Señor. Ninguno de nosotros conocíamos al Señor. Estábamos atrapados en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados, como lo dice la Biblia. Yo no tenía ninguna esperanza y ninguno de nosotros teníamos una esperanza de encontrarnos un día con el Señor y encontrar esa nueva vida, que es la gracia. Eso es lo que es la gracia. Una nueva vida que no conocíamos, pero que hemos recibido por su bondad y su misericordia. Una vida que puede borrar nuestro pasado y darnos una nueva oportunidad. Y darnos herencia en el reino de los cielos. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 14 en adelante, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera
de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación y por todos y a todos los hombres, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Porque es así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Estoy dándole una descripción de lo que es la gracia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo, por eso, mis amados hermanos, para que el hombre pudiera ver cómo le es difícil cumplir con Dios. Pero por medio de la gracia, de esa nueva vida que recibimos, no vivimos de acuerdo de lo que está escrito, sino vivimos por el Espíritu, así llevando a cabo la voluntad de Dios. Amén. Dice el 21 así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de ver cómo es que yo puedo agradar a Dios. Entonces nos esforzamos y le pedimos perdón a Dios y volvemos y le fallamos a Dios. Y uno dice, entonces, ¿cómo yo hago? ¿Sabe cómo se hace? Abrazando y aferrándose a la gracia, que es esa nueva vida. No es algo que yo voy a tratar de cumplir por cuanto yo lo escucho o lo leo. Es algo que voy a vivir porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en mi corazón para que entonces su amor abunde en mi vida, de manera que yo pueda ver a Dios con amor y vivir las cosas de Él en amor y mirar a mi prójimo y decir con mis hechos, no con mis dichos, que yo lo amo. Y así se cumple la justicia de Dios. Así se cumple la voluntad de Dios por esta nueva vida abundante del amor de Dios, donde no carece del amor. Porque sabe, amados hermanos, lo que realmente diferencia a un hombre religioso a un hombre de Dios, es que el hombre religioso trata de cumplir con la religión y el hombre de Dios vive el amor de Dios. Y el que vive el amor de Dios es una persona que está aferrado a la gracia, donde todo lo filtra por medio del amor. Porque eso es gracia. ¿Quién de nosotros conocíamos un amor tan puro? Un amor que nos lleva a nosotros a negarnos a nosotros mismos para que el otro no caiga. Un amor que nos hace despojarnos de nosotros mismos para que el otro esté bien.
para no serle piedra de tropiezo, sino piedra de edificación. En esa nueva vida se vive en el amor de Dios. Entonces, si nosotros con fuerza tratamos de hacer las cosas, vamos a fallar y vamos a tener que estar pidiéndole perdón todo el tiempo a Dios Todopoderoso. Amén. Es importante que entendamos que la gracia de Dios fue derramada por medio del sacrificio de Jesucristo, dándonos a nosotros el Espíritu nuevo, su Espíritu Santo, que nos quita la identidad que antes teníamos. No, ese era un mentiroso, ese era un ladrón, ese era un no sé qué, ¿verdad? Lo que fuésemos, todo quedó borrado porque una nueva vida fue establecida en nosotros para glorificar y manifestar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, de esa manera vivimos, debemos de vivir, aferrándonos a esa gracia, a esa nueva vida. El tesoro más preciado que pueda haber recibido el hombre. ¿Sabe? Aquellos que habían entendido la gracia, el tesoro más grande, estaban dispuestos a vender las cosas más valiosas que tenían en aquel tiempo para comprar esa gracia. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribe y dice, ¿cómo nosotros podemos caernos de la gracia? En el capítulo 5, versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncide que es obligado a guardar toda la ley, o sea, lo escrito. Y dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y hay que entender eso, mis amados hermanos. ¿Sabe que muchos de nosotros estamos poniendo en una lista todas nuestras justificaciones delante de Dios? Señor, acuérdate, cuando ese pobre tenía hambre, le di de comer, acuérdate. Tenemos una lista para que cuando nos presentemos delante de Dios, decirle lo bien que hemos hecho. Pero no es lo que hacemos, es lo que vivimos. Y para que podamos vivirlo hay que aferrarse a esa gracia. ¿Saben? Algunos van a decir, es como lo dice 1 Corintios, Señor, pero si yo di mi cuerpo de comer a los hombres, si yo hice lo otro y las otras cosas, pero Señor, si yo hablaba en lengua angelicales, pero carecía de qué? ¿De qué carecía lo que hacíamos? Por eso no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que vivimos. ¿Y en qué momento tenemos que vivirlo? En todo tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta que nos duela. Porque la carne tiene que dolerse para que el espíritu pueda vivificarse. A veces debemos de preguntarle, ¿por qué yo tuve ese arranque de rabia? ¿Sabe por qué? Porque la carne dolió. Algo molestó la humanidad del hombre. Y ahí nos olvidamos que esa misma rabia Dios pudiera haberlo tenido con nosotros, pero mejor manifestó su gracia. Amén. Entonces no se trata, amados, de lo que decimos, se trata de que nos aferremos a la gracia para vivirla. Amén. Dice, de Cristo desligaste lo que por la ley justificáis de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra. Y obra quiere decir las cosas que nosotros hacemos. Entonces tenemos que ponerle un paréntesis y determinar las cosas que yo manifiesto cuando estoy frente a mi inconveniencia. ¿Manifiesta la gracia? ¿Es una obra de amor? Hay que entender, amados hermanos, que nosotros hemos sido llamados para parecernos al Rey de Gloria, al Cristo de la gracia. Hemos sido llamados para parecernos a Él. Pero no nos podemos parecer mientras caminamos en nuestras condiciones humanas. ¿Y qué es condiciones humanas? Lo que la humanidad demanda. Y si la humanidad no recibe lo que demanda, causa fastidio, enojo, rabia y no glorifica a Dios, porque todas las cosas tienen que ser manifestadas en el amor de Dios. Y cuando decidamos manifestar todas las cosas en el amor de Dios, vamos a ver cómo la humanidad sufre. Y cuando ya la humanidad ya no sufre, quiere decir que hemos sido perfeccionados en el Espíritu de Dios. Aferrémonos a la gracia. Amén. ¿Sabe? Las cosas de Dios no se pueden tomar a la ligera. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, da relato a 10 vírgenes. Amén. Y podríamos interpretar eso como 5 de ellas estaban aferradas a la gracia y 5 de ellas no estaban aferradas a la gracia. Amén. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y quién es el esposo? Jesucristo, el novio de la iglesia, el que se casará con su iglesia al final de los tiempos. Dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y muchas veces yo interpretaba el aceite que como que tipificaba el Espíritu Santo. Pero cuando yo escudriño bien la palabra de Dios y me doy cuenta que nosotros que hemos sido llamados a esa gracia, hemos sido también sellados por el Espíritu Santo. Entonces, determino allí en esa escritura que se está hablando de la gracia. Amén. Porque los que tomaron consigo aceite eran las prudentes. Porque dice en el 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, y eso de la tardanza, sabemos lo que dice la palabra, de que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sabe cuando nos dormimos? Cuando dicen, no, el Señor no viene. ¿Cuántos años dicen que viene y no viene? Pero Él se está tardando, dándonos una oportunidad de que nos aferremos más a la gracia. Mas las prudentes tomaron aceite, dice, en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, dice que el Señor viene como ladrón en la noche. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, gritando, salid a recibirle. Están gritando. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Eso es lo que acontece cuando no entendemos la importancia de aferrarnos a la gracia de Dios. Porque lo tomamos así como, no, el Señor no viene. Pero cuando se manifieste, entonces estamos tratando de ver cómo podemos corresponderle al Señor. Y ahí en esa palabra entendemos que llegará un momento que será muy tarde. En esa parábola que está escrito en el libro de Mateo, entendemos que llegará un momento que ya será muy tarde y ya no habrá oportunidad. Porque sigue diciendo en el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Tratan de resolver, a ver si de pronto pueden arreglar el embarre que hicieron. Amén. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Lo que da a entender que la oportunidad es ahora, no es después. Preparar su lámpara es ahora con aceite, no después. Amén. Entonces después vinieron también a las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Verad pues como consejo, aférrate pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Si lo supiéramos, hubiésemos hecho, mira, ayer tuvieran aquí muchos derrochando, ¿verdad? No, porque el Señor no viene, pero puede venir en el momento que menos esperamos. Menos esperamos. Entonces, aferrarse a la gracia es mantener su lámpara con aceite. Amén. Porque no queremos ser atrapados desprevenidamente. La oportunidad que el Señor nos da es ahora, no después. Porque sabe, porque Él se entregó por nosotros hace más de 2000 años. Su gracia se manifestó para con nosotros hace más de 2000 años. Ya se está venciendo el tiempo de la gracia. Por eso que hay que aferrarse a ella, porque después que se venza, no habrá más oportunidad. Amén. Porque todas las cosas tienen su tiempo. El tiempo de la gracia se está por acabar. Lo que viene es el tiempo de juicio, porque cada tiempo están marcados. Ya se han cumplido la mayoría de las profecías. Entonces el tiempo de la gracia se está acabando. Hay que subirse en el tren de la gracia. Hay que aferrarse a la gracia. Porque después vendremos y le diremos, Señor, Señor, ábrenos. Y con todo el deseo. Porque de poder llegar y decir, Señor, Señor, ábrenos. Había deseo de pertenecer a esa vida en Cristo Jesús. Pero no estaban tomando los pasos necesarios para permanecer y ser aferrado a esa gracia. Entonces, amados, entendiendo la condición, que no es una imposición, porque Dios no se impone sobre nadie. Dios nos da la libertad de escoger. O llenar nuestra lámpara de aceite,
o simplemente tenerlo alumbrado sin preocuparnos si va a faltar aceite o no. Cuando el Señor nos da una oportunidad que no merecíamos, por eso se llama gracia, esa oportunidad es la única que hay. Porque el único sacrificio que se hizo fue esta, para salvar la humanidad. Amén. Y en ese sacrificio se hizo una pauta, un antes y un después, para dar a entender que ese sacrificio marcó su era. Porque nadie puede decir que Jesucristo no existió. Porque el que dice no entiende de que había un antes de Jesús y un después. El único que pudo tener poder para marcar una era. Amén. Vámonos en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Dice ahora, hijitos. Es como un padre hablándose a sus hijos que ama. Dice ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Lo que le pasó a las insensatas. Hijitos, aférrate a la gracia. Hijitos, permaneced en él. Hijitos, para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Diga, oportunidad de vida es la gracia. Hechos capítulo 20, versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá ha de acontecer. Me ha de acontecer. Salvo que al Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que la gente no le gusta escuchar en un año nuevo. Mejor le gusta escuchar, va a ser próspero, te van a caer oro del cielo, ¿verdad? Esas cosas que no nos da a entender la condición de vida que llevamos en Cristo. Si eso le pudo acontecer a Cristo, lo que le aconteció, a nosotros también. Porque nadie es mayor que su maestro. Amén. No, pero pastor, debería de traerme una palabra que me dice que este año voy a ser rico. No, en este año hay que aferrarse a la gracia. Porque de pronto podemos perder todo, pero no perder el alma. Pero podemos ganar todo y perder el alma. Amén. Entonces dice, pero de ninguna cosa, dice el apóstol, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad puede hacer de que pasemos por situaciones difíciles de esta vida. ¿Por qué? Porque como Jesucristo no se pareció al mundo, el mundo lo condenó. Y como tú tampoco te va a parecer más a la gracia del Señor y no al mundo, pues el mundo también te va a condenar. Porque desde ahora ya están diciendo que nosotros somos intolerables al pecado. Y que nosotros no somos
lo que el mundo quiere que seamos. Eso es un inicio de lo que puede acontecer si permanecemos en la gracia. Pero si tenemos miedo y queremos salvar nuestra vida, vamos a perderla. Pero si perdemos nuestra vida por causa de esa gracia, por causa de Jesucristo, la vamos a hallar. Pero ¿cómo la vamos a hallar si yo tengo vida? No estoy hablando de esa vida terrenal, sino de la celestial. Primera de Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Y estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio para el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice la palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De otra manera parece, aférrate a la gracia. Aférrate a la gracia. Si no, el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Amén. ¿Cómo podemos parecernos a nuestro Señor? Cuando caminamos donde Él caminó, cuando decimos lo que Él ha dicho, cuando Él hace lo que Él ha hecho, yo creo que nosotros nos parecemos al Señor cuando vivimos la vida de Él y que se manifieste en nosotros su caminar, sus hechos y todas las cosas que en Él se manifestó. Amén. No es por lo que decimos, es por lo que vivimos. No es por lo que hacemos, sino es aferrarnos a lo que debemos de aferrarnos. Es a la gracia de Dios. Porque en la vivencia es que se confirma realmente lo que somos. Estoy casi terminando. Vayan conmigo a Tito capítulo 2 versículo 11. Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo celoso de buenas obras. Vivencia. Vivencia. Entendiendo de dónde nos sacó el Señor. Y en esa gracia que nos fue manifestado para salvación, dice la palabra que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobrio y piadosamente.
cuántas cosas tendremos que despojarnos para que entonces seamos una manifestación de la gracia de Dios. Y digo una manifestación de la gracia de Dios, de que mi andar determina realmente lo que soy en Cristo. Porque debemos de entender algo. El mundo material lo conocemos y podemos determinar qué es una cosa y qué es la otra, porque lo vemos y lo podemos palpar. Podemos decir que eso está caliente, eso está frío, ¿verdad? Podemos discernir las cosas materiales de este mundo. Pero ¿qué sabemos nosotros del mundo espiritual? Y el mundo espiritual es la que representa un mayor peligro para nuestras vidas. Y nosotros pensamos que tal vez sea la pistola, el arma de fuego, sea las cosas. No, eso no representa, porque eso solamente puede matar el cuerpo, pero el alma no lo puede matar. Entonces debemos de tratar de identificar en el mundo espiritual qué es lo que yo necesito para poder contrarrestar las cosas espirituales que no puedo ver. Dice la Biblia que los que son nacidos de Dios, el diablo no le toca. Nacido de Dios, nacido en esa gracia. Y tenemos ese mundo espiritual que nos rodea y no lo vemos y nos sufrimos de ella. A veces nos acontecen situaciones, a veces tenemos comportamientos diabólicos. Y tenemos reacciones y después de nuestras reacciones decimos, ¿y por qué yo hice eso? ¿Por qué yo hice tal maldad? Y no entendemos que en ese momento esa manifestación fue una manifestación diabólica. Quiere decir que en ese momento donde tú mismo te preguntas por qué lo hice, quiere decir que en ese momento fuiste poseído para hacer lo que tú no querías hacer. Entonces hay un mundo espiritual que nos rodea, al cual debemos de tener conocimiento. Por eso es importante, amados hermanos, que en todas las circunstancias manifestemos ese amor de Dios que puede llevarnos hasta a perder nuestras vidas, pero aguardando esa manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. Por eso el 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrio. ¿Sabe lo que es sobrio? Es su idioma. Estar atento, lúcido, coherente. Sed sobrio y verad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros estamos esperándolo con cachos. ¿Verdad? Estamos esperando algo feo que se manifieste, que nos va a hacer tener temor. Cuando en realidad se puede aparecer como un ángel de luz. Vestido de ángel de luz, no un ángel de luz. Disfrazado, dice la Biblia, disfrazado como un ángel de luz. Y un ángel de luz es algo maravilloso, bonito de ver. Pero como no conocemos el ámbito espiritual que nos rodea, dice que él anda, dice el diablo, como león rugiente, andando alrededor, o sea, rodeándonos, buscando a quien devorar. Dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se ven cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
decisiones importantes hay que tomar. Entonces, no podemos restringirnos según nuestra condición de vida de acercarnos a esa gracia. No podemos restringirnos según nuestra condición de vida de aceptar esa gracia, de aferrarnos a esa gracia, porque es para todo el que cree. Amén. Entonces hay que acercarse a esa gracia. Oportunidad de una nueva vida. ¿Sabe lo que acontece en esa nueva vida? La armonía nos rodea con todo nuestro alrededor. El amor de Dios se propaga en todos nuestros asuntos. La gente que nos rodean disfrutan de ese cambio de vida, donde dice aquel que era horrible y así, y ahora es tierno como una ovejita, pero una ovejita del Señor. Amén. La oportunidad es para todos. Llegó a mi vida, llegó a la vida de muchos. Y está dispuesto todavía, que está presente la gracia y todavía no se ha desaparecido. Está al alcance de todo aquel que quiera recibir esa nueva vida. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Se quieren acercar a ese trono de gracia en esta mañana? Con todo su corazón. Abrazar esa nueva oportunidad de vida donde el amor de Dios reine en nuestras vidas. Solamente repita conmigo lo que dice Romanos 10:9 en oración. Diga conmigo: Señor, yo entiendo que yo mismo no puedo borrar mi pasado. Por lo tanto, necesito de esta gracia, la cual tiene poder para borrar mi pasado, perdonar mis pecados, mis iniquidades y darme una oportunidad de una nueva vida. Por lo tanto, hoy tomo la decisión de entregarte lo que yo soy. Tú tienes el poder para perfeccionarme. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Y recibo la tuya. Porque sé que tú fuiste a la cruz por mí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y que Dios te levantó de los muertos para mí, para darme una oportunidad. Perdona mis pecados. Dame una nueva vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Gracias, Señor, por una nueva vida que tú nos concedes. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Que tengan mucha salud y sean todos bendecidos. Amén.